gloria, gloria, gloria. Dios les bendiga, mis amadas. Dios les bendiga más. Gracias, yo pensaba decirlo, si podemos recoger un poquito, ya que estamos más en confianza entre chicas, si pueden echar hacia aquí adelante, que tenemos espacio para nosotras solas. Gloria al Señor. Santo Dios. Dios les bendiga, mis amadas. Dios les bendiga de verdad. Amén. Para mí, los que no me conocen, yo creo que todo el mundo me conoce, ¿verdad? No soy Merari, soy Heidari. El hermano siempre tiene una batalla con el tema del nombre, pero no importa. Aquí estamos para la gloria del Señor. Amén. Realmente es un reto enorme para mí este tema, hablar de esta conferencia. Los que saben que tengo un libro con ese nombre dirán, ella va a promocionar su libro, pero no es así. Realmente ese tema tiene gran significado para mí, porque antes de cualquier cosa tuve que vivirlo y todos los días es un reto. Haber escrito algo con ese tema me reta todos los días, porque cuando quiero como tambalear, el Espíritu Santo me dice, recuerda que anda por ahí algo que dice pasos de fe, te toca darlos. Amén. Entonces, por eso es que yo he oído y creo que es verdad que nuestras palabras o nos atan o nos liberan, y creo que este es el caso. Significa mucho para mí porque siempre tuve un sueño de escribir, y cuando empecé, recuerdo que empecé así porque amo escribir. Yo era de las personas que en el colegio yo prefería hacer mis clases a mano. Los compañeros se enojaban porque yo le daba la idea a los maestros y les decía, vamos a hacer a mano, y los muchachos se enojaban conmigo. Pero amo escribir, es una de mis grandes pasiones, aparte de hablar, que casi no se me nota, ¿verdad? Entonces, siempre tuve este sueño, pero siempre me sentí incapaz de hacerlo. Entendía que no tenía las cualidades, que no tenía las herramientas, que no tenía el conocimiento suficiente para hacerlo. Y llegó un momento en cuando empecé a escribir, simplemente, empecé a escribir, tenía otro nombre. Sin embargo, un día el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo, no se trata de tu capacidad, se trata de tu fe. No se trata de lo que tus conocimientos o tu sabiduría puede lograr, se trata de lo que tú crees que en mí puedes lograr. Se trata de dar pasos de fe. Y ahí entonces me decido, aparte de un coach que Dios me dio la bendición de tener, que me dijo, yo le dije un día, es que a veces me llegan unos bloqueos y yo duro días sin escribir, y él se quedó mirándome y me dijo, ¿tú crees que ese es tu llamado? Y yo le dije, sí, claro que sí. ¿Tú crees que Dios te marcó para eso? Y yo, sí, claro que sí. Y él me dijo, pues mira una cosa, piensa que cada día que dejas de escribir le estás faltando a Dios, porque no estás haciendo lo que tú sabes que Él te mandó a hacer. Y a partir de ese día, pues me quitaron las excusas. Y el trabajo que tuve durante 2 años y pico, y apenas tenía 43 días escritos, en 2 meses terminé los demás 366 días, completé en solo 2 meses, después de esas palabras, porque no paré de escribir jamás.
Bueno, un coach, ok, un coach es una persona que te mentorea o te guía, te dirige en ciertos aspectos, coach de crecimiento personal, coach espiritual. Entonces, él es mi coach de crecimiento personal y fue, gracias a Dios, que el conocimiento del Señor, es cristiano, y fue quien me dio este consejo. Pero vamos a lo que vivimos, como dicen, este fue el preámbulo, a veces se me quitan los nervios. Amén. Vamos a buscar la palabra en Hebreos 11, gloria al Señor. Yo me río porque tan pronto hablamos de fe, ¿cuál es el versículo primero que nos llega a la mente? Hebreos 11. Pero ¿qué versículo nos llega a la mente? ¿Quién me dice? ¿Cuál versículo nos llega a la mente desde que hablamos de fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo, cuando me dijeron el tema, porque el tema no lo elegí yo, el tema me dijeron, este es el tema de la conferencia. Cuando me dijeron el tema, yo dije, no, pero ya ese versículo, eso es fácil, ese versículo. Pero como uno le ora al Señor, el Señor me dijo, pues mira que no, ese no es el versículo. Sí es de Hebreos 11, pero estamos hablando de pasos. Y vamos a estar leyendo en Hebreos 11, 8. Gloria al Señor. Y dice así a la letra en el nombre de Jesús. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Gloria al Señor. Y literalmente, en Hebreos 11:8, estamos hablando de pasos de fe. Literalmente, en Hebreos 11:8, estamos hablando de caminar por fe. Porque dice, claro, que Abraham no sabía dónde iba. Y nada más una gente con fe sale a un lugar que no sabe dónde es. Cuando usted lo llama y le dice, mira, yo quiero que tú vayas a tal sitio, lo primero que usted dice es, ubícame bien. Usted no sale, usted no se mueve si usted no lo ubica. Usted tiene que tener una idea. Pero que a usted le tapen los ojos y le digan, solamente sigue mi voz. Eso va a ser difícil, ¿verdad que sí? Pues literalmente, eso fue lo que Abraham hizo. Abraham le taparon los ojos y le dijeron sal, pero él no sabía hacia dónde iba. Y cuando hablamos de este versículo, el Señor me traía a colación que hay una, vamos a decir, una especie de división o partes o esquemas que se cumplen en este versículo. El primero es que hay un móvil o una causa que es la fe. Cuando Abraham es llamado por el Señor, dice la palabra que le digo, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, mira, vete allí, hazme el favor, vete a la esquina de la multiplaza, vete a la casa de Togalma. No, él le dijo, a la que yo te mostraré. No había un lugar establecido en la mente de Abraham. Él simplemente sabía que tenía que salir. Solamente la fe puede mover a una persona a salir de un lugar al que no conoce. Hoy en día es muy difícil, casi imposible, que una persona salga locamente sin saber hacia dónde va, simplemente porque otra le dijo ven. Tiene que saber a dónde va. Es muy fácil salir a un lugar que conocemos. Es muy fácil salir a un lugar al que sabemos cómo llegar. Pero cuando vamos hacia un lugar desconocido, nos llenamos de ansiedad. Aun cuando usted le manda la ubicación, si usted no sabe bien dónde es, usted está nervioso. Porque ustedes saben que a veces estas aplicaciones botan a uno. Y le dicen que por aquí, de pronto usted se encuentra por un sitio que nada tiene que ver. Porque si la persona le mandó la ubicación de un sitio incómodo, esa aplicación se volvió loca y lo mandó a un sitio
nosotros lo de la vigilia de los martes sabemos de eso. Si no supieron mandar la ubicación, es un problema. Y eso nos causa ansiedad. Eso nos causa inquietud, nos causa miedo a pensar que podemos perdernos en el camino. Nos causa miedo muchas veces pensar que no vamos a llegar. Y es exactamente lo mismo que pasa en nuestras vidas. Cuando caminamos, cuando salimos hacia un lugar a modo espiritual, y cuando no vemos lo que está delante de nosotros, eso nos causa ansiedad. Pero ¿qué está pasando cuando nos causa ansiedad? Es porque hemos perdido la mirada del que nos dijo sal. Cuando mantenemos nuestra mirada puesta en aquel que nos dijo sal, camina, aun cuando no sabemos cómo llegar, estamos seguros. Aleluya. Por eso indiscutiblemente se requiere fe para salir sin saber hacia dónde vamos. Abraham recibió una palabra y creyó en ella. Él no sabía hacia dónde iba, él no sabía a dónde se dirigía, pero sin lugar a dudas él confiaba en Dios que salió. Yo no sé si él habrá tenido dudas, pero la Biblia no lo registra. No sabemos cuánto tiempo le tomó tomar la decisión, pero la Biblia dice que él salió. Salió de su lugar cómodo, salió del lugar que él conocía, salió del lugar en donde él tenía autoridad, porque de acuerdo a lo que dice la palabra, Abraham era de una familia acomodada, Abraham estaba bien, yo supongo que Abraham tenía criados, Abraham tenía gente que le obedecía. Y es muy duro que yo viva en el palacio y de pronto me digan, hazme el favor, sal allí a Villa Nazaret. Ahí usted no va a mandar, ahí usted no va a tener personas que le sirvan, ahí usted va a ser un extranjero. Para nosotros humanamente es muy difícil soltar lo que tenemos seguro, soltar lo que conocemos, a lo que estamos acostumbrados, por una palabra. Porque Abraham no salió por algo que tenía. Abraham salió por una palabra. Abraham salió porque creyó en aquel que le dio la palabra. Aleluya. Es muy fácil nosotros decir a una persona, tú no tienes fe. Pero cuando somos confrontados con nuestra propia vida, realmente podemos decirle a otra persona o juzgarla porque no tiene fe. ¿Cuántos pasos has dejado tú y he dejado yo de dar por miedo, por dudas, por inseguridades? ¿Cuántos pasos? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti o me ha dicho a mí, sal al lugar que yo te mostraré? Sal porque tengo cosas grandes para ti. Y nosotros empezamos, Señor, que salga, pero yo tengo un trabajo fijo, que tengo mi segurito, tú sabes, tengo ahí a mis hijos, a mi familia. ¿Salí para dónde? Por lo menos muéstrame cuál es la otra empresa para la que yo me voy, porque tú me estás mandando a salir. Pero cuando el Señor te dice no, no hay ninguna empresa, solo sal. No hay ningún negocio, sal. Difícil solo pensarlo, ¿verdad? Lo segundo que sucede en este versículo es que hay un impulso, una reacción, que fue el llamado, la palabra que recibió Abraham. Dice Abraham en el capítulo 12 de Génesis, aleluya, ahí nos habla de que Abraham salió porque Dios le dijo.
recurso humano. Dice, pero Jehová le había dicho a Abraham. Hubo una palabra que movió a Abraham. Él tenía fe, pero esa fe fue impulsada por una palabra. Él no había visto a Dios, pero él creyó en el que le dio la palabra, él creyó en esa palabra. Él no escuchó cualquier voz. Porque a veces Dios nos dice sal y vamos donde mi mejor amiga, mira manita, Dios me dijo que salga, pero ¿qué tú crees? ¿Qué tú me dices, manita? Y entonces viene la amiga que nos quiere mucho y nos dice, pero tú te estás volviendo loca, Dios no es loco, Dios no es loco. Dios no te va a sacar a ti de tu trabajo donde tú eres gerente y donde tú ganas bien y tú tienes estatus y tú puedes tener a tus hijos un buen seguro y tú puedes estar cómodo y tener tu vehículo. Dios no te va a sacar así. La Biblia dice que el que no quiera trabajar que tampoco coma. Así es, literalmente. Así es. Pero estamos comparando o midiendo la voz de Dios con la voz de una persona igual que nosotros. Estamos midiendo la voz de Dios con la voz de un amigo porque me quiere mucho, que me va a hablar por emoción o sentimiento, por lo que siente por mí y no conociendo el propósito de Dios. Y no entendiendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Gloria al Señor. Pero Abraham no escuchó a sus amigos. Jehová le había dado una palabra. Y esto quiere decir que su fe no estaba fundamentada en cualquier voz, sino en la única voz que tiene el poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando se nos dice sal, ¿a qué voz le damos prioridad? Abraham escuchó y obedeció la voz del único que habla y las cosas suceden. Sin importar los obstáculos que iban a aparecer de por medio. Antes de Abraham empezar a caminar, él recibió una palabra que le hacía entender que iría solo por ese trayecto. Y él, aunque no sabía lo que le esperaba, pero sobre todo creyendo que le esperaba una bendición, creyendo que lo que le esperaba era bueno. Y así como tú y yo decimos, yo creo en el Señor y yo sé que en el Señor es de gloria en gloria y los planes de Dios para mí son para bien. Pero cuando Dios nos manda a soltar lo que tenemos seguro, ¿seguimos creyendo que los planes de Dios son para bien? Cuando usted tiene 2,000 pesos, los únicos 2,000 pesos, los 21 2,000 pesos que usted tiene, y el Señor le dice, mira, dale esos 2,000 pesos a Maribel. Tanto. Y usted lo primero que dice, Señor, reprenda. Señor, pero tú sabes que yo no tengo ni uno. Esto es lo único que yo tengo. Qué contrariedad, ¿verdad, hermanos? Que decimos que tenemos fe y cuando nuestra fe es probada nos quemamos tantas veces. Y digo no quemamos porque ni se crea, dije que yo dije que sí, dije que miren, yo sí me he quemado, ¿verdad? Aleluya. Otra cosa que sucede en este versículo es que hay una acción. Y esta acción se transforma en obediencia. Lo primero que necesitamos para empezar a dar pasos de fe es obediencia. Porque si usted no cree que usted cuando se para de la cama va a caer de pie y va a poder caminar, usted no se para. Si usted no cree que usted va a salir de su casa y va a llegar a su trabajo sano y salvo, usted no sale. Yo le digo al Señor antes de salir toda la mañana, dime desde ahora cualquier cosa
Dime si tú no vas, que nos quedamos los dos. Sí, yo lo digo toda la mañana. Avísame que cualquier cosa, si tú no estás por salir, nos quedamos los dos. Yo ya me digo que estoy indispuesta. Amén. La palabra que leímos al principio nos dice que Abraham, siendo llamado, obedeció. Y aquí yo quiero hacer un alto, porque yo sé que cada una de nosotros tiene una palabra, tiene un llamado de parte del Señor. La pregunta es, ¿está usted obedeciendo a ese llamado? No me tiene que responder. Eso es algo entre usted y yo y Dios. Pero piense a detalle, porque a veces son simplezas. A veces Dios no nos está pidiendo que nos tiremos de un quinto piso, nos está pidiendo simplemente que crucemos una calle. A veces son simplezas las que Dios nos pide. Y a veces lo grande no lo queremos hacer porque es muy grande, pero lo simple no lo queremos hacer por un disparate. Pero eso no, Dios no me puede estar diciendo eso porque dime, eso. Freírle un plátano a esa hermana, pero eso. Demasiado sencillo eso. Y la hermana orando por unos platanitos fritos con chuleta. Entonces, en lo grande y en lo sencillo, debemos evaluar si estamos obedeciendo a ese llamado. Estoy segura de que hemos recibido un llamado, una promesa, pero ¿qué estamos haciendo como muestra de que sí tenemos fe, como muestra de que confiamos en esa palabra? ¿Qué pasos está dando? Si Dios la llamó a usted a las misiones, ¿usted está en el ministerio de misiones? Si Dios la llamó a usted a predicar, ¿usted está estudiando la palabra? ¿O usted está esperando que la llamen de la iglesia de Cashbuna para empezar a buscar en la Biblia un versículo? Si Dios le dijo a usted, quiero que vayas y visites a los enfermos, ¿está usted haciéndolo? Quiero decirte que si esa fe no nos impulsa a caminar en obediencia, probablemente, o es muy seguro, que no veamos el cumplimiento de lo que Dios dijo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por más que nuestra boca proclame y cantemos la canción de Glenda, porque esta es mi fe, yo volaré las montañas más altas segura. Y cuando nos toca volar la montaña, decimos, bueno, Señor, yo no tengo alas, yo me voy a quedar en el valle donde yo puedo pisar. Abraham recibió un llamado y salió. La Biblia no nos dice que se detuvo a preguntar. No lo dice la Biblia y yo no voy a decir lo que la Biblia no dice. La Biblia no dice que él se detuvo a tratar de entender el motivo de por qué a él, de por qué Dios lo llamó a él, de por qué él tenía que salir, si él no podía hacerlo desde ahí. Que dónde era que Dios lo estaba enviando, que él no sabía. Abraham no se detuvo a nada de eso. Abraham dice la Biblia que salió sin saber, que es lo que más me impacta, sin saber a dónde iba. Y si usted no sabe por lo menos que es la capital, ¿cómo usted sabe la calle que usted va a coger? Si yo lo llamo, yo llamo a Nani y le digo, Nani, sal, lo primero que Nani me va a preguntar, ¿qué? ¿A dónde? Y si yo no le digo a Nani por lo menos, es pasando domingo, ella no va a saber que tiene que coger una guagua. Ella se va a quedar en el medio de la calle, ¿para dónde que tengo que coger? Yo no sé. Pero la Biblia dice que Abraham salió. ¿Y saben lo que pasa? Que cuando nosotros nos atrevemos a caminar en fe, esa misma fe es la que nos va direccionando. Así es, Señor. Esa fe es la que nos va abriendo camino. Sí, Señor. Por eso cuando el Señor le dijo a Moisés que
que tocara el mar, que se abrió el mar, lo primero que sucede antes de que el mar se abra es que el pueblo empieza a caminar. Tal vez si el pueblo se queda parado esperando, digo yo, tal vez el mar no se abre. Los pasos del pueblo abrieron el mar. Por la palabra que ya había recibido Moisés. Entonces yo quiero decirte que mientras tú estás ahí sentada, esperando que se den ciertas condiciones para tú salir, el mar no se te está abriendo, porque como el mar no ve a nadie dispuesto a cruzar, se queda cerrado. Aleluya. Para que el mar se abra, necesita ver quién está dispuesto a cruzar. Necesita ver quién dé el primer paso. Lo siguiente que sucede en este versículo es que hay un efecto. ¿Cuál es el efecto? Caminar hacia un lugar. La obediencia entonces implica caminar hacia un lugar. Si mi madre me dice a mi hija, Dani, yo necesito que tú vayas al supermercado, yo, claro, mami, pues voy a ir y me quedo en mi casa. Obedecí, aunque le dije que sí. En la Biblia habla una parábola de dos hijos que los papás ambos les envió a hacer algo. Uno le dijo que sí y el otro refunfuñó. El que le dijo que sí no fue y el que refunfuñó finalmente fue. ¿Quién fue el obediente? El primero fue, como dominicanamente decimos, un mareador. Él mareó al papá y le dijo que sí para que no peleara, pero no fue. Entonces, si tu fe, si tu obediencia no te está impulsando a caminar, quiero decirte que no está la obediencia. Si dices que obedeces y estás detenida, no estás obedeciendo. No podemos decir que obedecemos y quedarnos estáticos en el lugar en que estamos, porque no son las palabras que dan muestra de nuestra fe. Son los pasos. Por eso es que la palabra dice que las cosas del Señor para el hombre son locura. Porque si a mí me dicen ahora mismo, agarra tu maleta, me dice el Señor, y yo me dejo y salgo por ahí, la primera que me va a decir, mi hija ya está teniendo problemas, es mi mamá. Me dijo, mi hija, no, pero ¿para dónde? No, yo no sé, el Señor me dijo que saliera. Los primeros que van a llamar a los pastores a pedirle ayuda son mi familia. Pastores, ayúdenme a la muchacha. Yo no sé, se me desesperó. Pero no podemos hablar de fe cuando no avanzamos. Así que si usted, como yo, habla mucho de fe y no avanza, tiene que hacer una revisión de su vida. Porque tiene que avanzar en aquello a lo que Dios la llamó y que usted ha creído. Porque Dios no llama a nadie al estancamiento. Y si Dios te llama, Dios no te va a dejar clavado. Cuando usted lo llama, usted tiene que ir. Porque ¿cuántas veces nuestros papás no nos llaman? Carolina, ve acá, dime, ¿qué te dice tu papá si no va? Pero ve, no te estoy llamando. Pero yo te dije, dime, no, pero es que venga. Es lo primero que le dicen los papás a uno. Pero es que venga, no es que me responde, es que venga. Samuel, cuando recibió el llamado, él creía que era Elí, pero él fue. Él no se quedó en aquel lugar. Dígame. Necesitas moverte, mujer. Amén. Y no se trata de años, porque hay un llamado para ti a cualquier edad.
Dios ha depositado algo en ti y que todavía hoy, con tus años, puedes ejercer. Amén. Hay una palabra que me hace no detenerme. Me la dio el Señor un día fregando hace más de 15 años. Y me dijo, yo sabía que para este tiempo iban a tener todas las situaciones que tienen y aún así los llamé. El Señor sabía que ibas a tener hijos o que no ibas a tener, que ibas a tener esposo o que no ibas a tener, que ibas a ser madre soltera o casada, que ibas a tener trabajo o no. Tu vida el Señor la conocía y sin embargo, aún así te llamó. Sabía por todo lo que ibas a atravesar en tu vida. Los problemas, las decepciones, las traiciones, el dolor, las pérdidas, todo. El Señor lo conocía y eso no le limitó para llamarte. Gloria a Dios. Quiere decir que hay algo que tienes que hacer. Amén. Gloria a Dios. Hay algo en lo que tienes que moverte. Él no sabía dónde iba, pero caminó. Él no sabía con qué se encontraría en el camino, pero salió. Él tuvo que dejarlo todo, pero eso no le hizo quedarse en el lugar en donde estaba. Eso no hizo que él se quedara en el lugar que conocía ni con la gente de su entorno. Él salió. Él emprendió el camino. Necesitamos recordar que fue a un lugar desconocido. Todo lo que tú y yo necesitamos es entender que Dios nos llamó. Todo lo que necesitamos es tener la seguridad de que hubo un llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Es todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Él no sabía si era mejor o peor el lugar hacia donde estaba. Esa es otra cosa. Porque a veces necesitamos saber, Señor, ok, tú me estás llamando, pero vamos a ver una cosa. A donde tú me estás llamando, hay internet. Donde tú me estás llamando, la calle está bien talveada, porque mira, Hace mucho calor. hay aire, hace calor. ¿A dónde que tú me estás llamando? Abraham no sabía. Él no sabía ni siquiera si finalmente llegaría. Él solo lo creyó. Él no sabía con las situaciones que se encontraría, que de hecho fueron bastantes. Incluso tuvo peligro su vida, pero salió. Porque él tenía fe en el que le habló. Tenía fe en que era fiel para cumplir la promesa de llevarlo a un lugar de bendición. Porque aunque materialmente Abraham lo tenía todo, él fue tras algo mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entender eso fue cuestión de fe. Porque él no le presentaron como a nosotros cuando vamos a un hotel. Nos gusta ver fotos del hotel, a ver si es confortable. A Abraham no le enseñaron fotos. Porque los pasos de fe nos llevan al lugar de la promesa. Lo siguiente que sucede, gloria al Señor, es el fin del trayecto. ¿Cuál era el fin? Lo desconocido. Era una tierra, ¿verdad? Pero ¿cuál tierra? A Abraham no le dijeron. A él le dieron a la tierra que yo te mostraré. Y dígame usted, pastora, dice en la Biblia que en algún momento Dios le dijo, mira, se me olvidó decirte la tierra esta. La Biblia no registra, o por lo menos en lo que yo he leído. Usted si lo ha leído, me corrige porque yo no me he leído la Biblia entera todavía, creo. La Biblia no registra en parte que Dios en algún momento le dijo, mira, verdad que ya está bueno, déjame decirte a donde tú vas, es para allá, para tal sitio.
La fe no nos lleva a lo conocido. Porque dice la Biblia que lo que conozco, ¿para qué voy a esperarlo? Si usted sabe para dónde va, usted no tiene fe porque ya usted sabe, ya usted tiene todo, usted tiene la dirección, tiene el pasaje, tiene quien lo lleve. Eso no fue, eso es salir a cumplir un compromiso. La fe nunca te llevará a lo conocido. No esperes eso. Porque aunque te diga vete a la China, tú no sabes con lo que te va a encontrar en la China. Entonces, si tú estás esperando conocer para lo que te llamó el Señor o a donde te llamó el Señor, te tengo noticia. Vas a tener problemas para llegar. La fe no nos dejará ver el mundo natural hacia donde vemos, hacia donde vamos. Es necesario verlo en el Espíritu. En lo natural, tú no vas a poder caminar en fe. Yo les voy a decir algo que me pasó recientemente. A la pastora no se lo he dicho, a la muchacha sí, creo. En estos días, como digo yo, al Señor le ha dado con que yo predico. Y se está haciendo muy frecuente que me inviten a predicar. ¿Qué pasa? Que ya el tema, ya yo soy una señorita menor, pero que uso lentes. Y el tema de escrito es un poco incómodo para leer y para mantenerse manipulando. Tuve la oportunidad y dije, ¿sabe qué, Señor? Yo, gracias a Dios tengo eso ahí. Yo para tu reino y para tu obra me voy a comprar mi iPad. Porque yo la necesito para la obra. No quiero una última modelo, no, una que me resuelva, yo estoy bien. Y me acordé de Dan, de mi hermano Dan, me acordé cuando me pasó eso. Sí, no me mire de ti, Dan, me acordé. Y yo conseguí, miren señores, a una llamada, fulano, ven, búscalo, perfecto, ahí está. Y contenta de testificar a mi hermana Nania, manita. Sin embargo, el Señor que es tiene un sentido del humor tan especial. Esperó que yo llegara a mi casa y la abriera, porque digo yo, Señor, pero si tú me dices a mí, antes de yo destaparla, pues otro gallo cantaría. Pero después que yo la destapo ya, que estoy contenta, quebrando mi alma, el Espíritu Santo me dice, siempre dependes de ti. Bueno, yo tengo los cuartos, ¿para qué yo le voy a decir al Señor? Porque yo lo tengo ahí. Al Señor no le pide cuando uno no lo quiere. O sea, yo no lo digo así, pero mis acciones, eso es lo que estaban diciendo. Miren, señores, yo sentí una reprensión tan fuerte. Porque a veces hablamos de dependencia, pero condicionamos la dependencia. Yo creo en el Señor, en mi salud, porque yo ahí no puedo resolver. Pero si yo quiero comprarme un carro y yo tengo $1.000.000 de pesos en el banco, yo voy y compro mi carro y yo tengo $1.000.000 de pesos ahí. ¿Estás tú condicionando esa fe que dices tener? Lo que no conocemos por vista lo vamos a conocer por la dirección del Espíritu Santo en nosotros.